Una vez más, tengan todos muy buenas tardes. Para mí pues es un privilegio grande volverles a saludar, ya que pues todavía seguimos, ¿verdad? Como dicen los anuncios, quédate en casa, que esa es la mejor manera para poder estar prácticamente sanos, saludables y poder contrarrestar estas cosas que andan, ¿verdad? Molestándonos, pues, por decirlo de esta manera. Bien, quisiera una vez más poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hemos estado hablando en el libro de San Juan y quisiera seguir en el libro de San Juan. Y bueno, un saludo grande para todos nuestros hermanos, para todos los amigos, todos los que, ¿verdad?, nos puedan estar viendo o oyendo a través de las redes sociales. Bien, dice el libro de San Juan, capítulo 14, el versículo 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a leer una vez más. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, este es un bonito tema. Dios en una ocasión le dijo a Israel que preguntara por la senda antigua cuál era el camino a seguir. Y Israel le dijo a Dios que no andaría por la senda antigua y ni preguntaría por esos caminos. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es un fin de muerte. Entonces, ¿qué le puedo decir en esta tarde? Las palabras que dijo Jesús. Le dijo Jesús: yo soy el camino. ¿Verdad? Número uno, dice la Biblia que hay caminos, dice que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte, ¿verdad? Y entonces, todos nosotros, ¿verdad?, la mayoría a veces hemos crecido en nuestros lugares, allá pues, nuestros países, y conocemos los caminos, y sabemos que hay caminos que son rectos, hay caminos que son un poco como fangosos, caminos que son con monte, y así pues vamos a encontrar diferentes caminos. Y aunque todos los caminos a veces conducen al mismo lugar, hay unos más cortos, hay otros más largos, hay unos más fáciles y hay unos más dificultosos. En este camino de la vida, para llegar a Dios, también hay muchos caminos, ¿verdad? Hay muchas formas como querer llegar donde Dios. Pero si nosotros leemos la Biblia y si somos lectores de la palabra del Señor y si oímos la palabra de Dios por siervos predicadores que predican y anuncian el mensaje del Señor, nos vamos a dar cuenta de que solo hay un camino, y el camino es Cristo. Como le digo, hay muchas formas. La gente quiere ir al cielo de muchas maneras. La gente quiere acercarse a Dios de muchas formas. Pero, ¿verdad?, no estamos acá para criticar a nadie. No estamos para decirle a las personas que están equivocadas, ustedes no están en lo correcto. No, ese no es el objetivo. El objetivo es hacerles saber lo que Cristo, Él afirma a través de la Escritura. Bien, si vemos, ¿verdad?, como siempre, si ustedes se han fijado, Él les ha estado hablando textualmente, les ha estado predicando textualmente. Entonces, si estamos hablando textualmente, que es versículo por versículo, entonces leímos el versículo 6, pero, ¿verdad?, vamos a ver lo que dice el verso 1. Dice el verso 1 del capítulo 14 del libro de San Juan: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también creed en mí. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también creed en mí, dijo el Señor Jesucristo. O sea, toda la gente dice que cree en Dios, ¿verdad? Y dicen: no, si nosotros somos fieles creyentes de Dios, no, Diosito es todo para nosotros, ¿verdad? Pero cuando se les menciona a Jesucristo, allí se retroceden y dicen: todo estaba bien. Pero en el momento que ya se nos mencionó a Jesucristo, ya las cosas ya no están bien, porque no creen en el Señor Jesucristo. Y Él es el único camino. Y se lo digo con evidencia. Cuando el apóstol Pablo, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, llegó ante los atenienses, el apóstol Pablo les dice:
allí había un rótulo que decía al Dios no conocido, y el apóstol Pablo les dice, pasando, les dice él, por vuestro santuario, he visto un nombre, les dice él, y el nombre que estaba en ese santuario decía al Dios no conocido. Entonces viene el apóstol Pablo y les dice, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, a ese es al que yo les predico, les dijo el apóstol Pablo. Y les comenzó a decir, Él hizo los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en el mundo hay. Prácticamente toda la creación la hizo Dios. Y los atenienses estaban prácticamente asombrados. Ellos estaban queriendo saber más y decían que el apóstol Pablo venía por ahí de Marte, venía por ahí de Júpiter, y la gente estaba admirada. Pero cuando el apóstol Pablo les habla acerca de Jesucristo, de que murió en la cruz del Calvario, pero que no se quedó en la cruz del Calvario, sino que resucitó el tercer día, entonces ya a la gente no le gustó, y la gente dijo, ay, que vamos a oír Pablo en otra ocasión. Le dijeron, vamos a ver hasta dónde llega, porque todo estaba bien. Pero cuando se les mencionó a Jesucristo, ya las cosas ya no estaban bien. Pero esa no es la idea de esta tarde, traerles el mensaje de salvación. Esta no es el propósito de estarles hablando acerca de Jesucristo. El propósito es de que usted pueda entender y que pueda su corazón tener la certeza y su mente y todo lo que usted es, de que realmente solo Cristo es la solución a nuestros problemas. El mundo ahora mismo el mundo está en shock. Esto es algo que nunca había acontecido. Esto es algo de que jamás en la historia de la humanidad había pasado, ¿verdad? Pero ahora estamos viviendo esos días. Y ahora más que nunca, Cristo es el camino. Cristo es la solución. Cristo es el que lo tiene todo prácticamente, ¿verdad?, bajo control. Y si nosotros somos servidores de Dios y creemos en Dios, pues no tendríamos por qué temer. Porque la misma Biblia dice que nosotros beberíamos cosas mortíferas, hollaríamos serpientes, escorpiones, y nada nos haría daño, porque Dios es el que nos ha dado esa promesa. Mas sin embargo, como en otras ocasiones le he dicho, hay que ser también obedientes. La Biblia dice de que hay que obedecer a las autoridades, porque las autoridades son puestas por Dios. Entonces por eso es que estamos en casa. No creamos en el poder de Dios, no porque no sepamos de que Dios es poderoso y que nada va a pasar si no es que Dios quiere, pero también pues hay que ser obedientes. Pero por eso le estaba diciendo, dice el verso 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también creed en mí. Jesús les está diciendo que sus corazones no se amedrenten. ¿Cómo está el mundo ahora mismo? ¿Cómo está su corazón del mundo entero? El corazón del mundo entero está amedrentado por la situación que la gente está pasando. Pero ¿qué es lo que pasa? El Señor dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también creed en mí. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Si nosotros creemos en Dios, también tenemos que creer en Jesús, que Él es el que tiene, ¿verdad?, prácticamente nuestras vidas bajo su control. Ahora bien, dice el verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mire qué importante, este mundo. La Biblia dice, y lo hablan muchos libros, como le pudiera mencionar muchos libros. Le pudiera mencionar muchos profetas que no son reconocidos por la Biblia, pero que son reconocidos secularmente hablando, ¿verdad? Y toda la gente dice que este mundo, el mismo hombre lo está destruyendo, el mismo ser humano está acabando con este mundo. Pero cuando este mundo está decayendo, y cuando este mundo está terminando, y cuando todo aquí está acabado, entonces Dios nos promete un hogar en la patria celestial. Dios nos promete un hogar donde la Biblia dice que ni la polilla ni el orín corrompen. ¿De qué manera? El árbol, cuando una polilla llega a un árbol o una termita, esa termita se come al árbol. Y cuando una tela también le cae orín, con el tiempo se pudre.
Dice la Biblia que allá donde Dios tiene hogar para nosotros, ni el orín corrompe, ni la polilla destruye. De tal manera que aunque este mundo se destruya, aunque este mundo llegue a su caos, nosotros tenemos un hogar que Dios nos ha ido a preparar en la patria celestial. Por eso la Escritura dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, dijo el Señor Jesús, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si usted quiere ser, si usted quiere entrar en esa palabra, vosotros, solamente es fácil, solamente tiene que creer en Jesús. Y la Biblia dice que Romanos capítulo 10 y el verso 9 dice, el que cree en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante no solo creer en Dios, porque todo el mundo cree. Es necesario hacer un acto de fe, hacer un acto de confianza, para que ese lugar que Dios ha ido a preparar, usted sea participante de él. Dice el verso 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué maravillosa es la palabra del Señor, que el Señor dice que ha ido a preparar lugar para nosotros. Y Él dice que Él vendrá, dice, y nos tomará a nosotros, para que donde Él esté, vosotros también estéis. De tal manera que esos lugares que Dios ha ido a preparar son para nosotros, son para el mundo entero, son para todo aquel que cree en Dios. Porque la palabra dice, y si os prepararé lugar, dijo el Señor, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo. Cristo ya vino una vez. Y esta vez que Él vino para derramar su sangre en la cruz del Calvario, vino para darse por toda la humanidad, pero ya no va a venir otra vez para morir. Ahora viene para llevarse a un pueblo que está lavado con la sangre del Cordero. Ahora viene a llevar un pueblo para que esté en la presencia de Él, y nos vamos para la boda del Cordero. Hay una fiesta grande que se va a celebrar y todo el mundo está invitado, y allí no hay excepción de personas, todos estamos invitados para estar en esas maravillosas bodas del Cordero. Entonces, como decíamos, que dijo el Señor, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice el Señor que Él volverá y os tomará a sí mismo, dijo el Señor, para que donde Él está, vosotros también estéis. Dice el verso 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. O sea, lógico, hermano, todo aquel que lee la palabra del Señor, todo aquel que escucha la palabra del Señor, él sabe los tiempos, conoce la palabra del Señor. Por eso Cristo dijo, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, ¿verdad? Pero aquí entra mucha gente, ¿verdad? Como el caso de un personaje en el verso 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Mire qué pregunta le hizo Tomás. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, pues ¿cómo podemos saber el camino? Le dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tomás le dice, Señor, muéstranos el camino. ¿Cómo podemos saber cuál es el camino? Y también Jesús le dice, aparte de lo que le dice en el verso 6, ¿verdad? O sea, si nos ponemos a pensar, ¿quién era Tomás? Tomás era un apóstol, un discípulo, era un siervo de Dios que había estado 31, 32, casi 36 años con Jesús, ¿verdad? Y todavía no conoce a Jesús, todavía no sabe que el camino, o sea, por eso es que le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo no iba a saber Tomás que Jesús le estaba hablando de ir a la patria celestial? Y entonces en el verso 6 le respondió Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conociereis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto.
O sea, dijo el Señor Jesús en el verso 7, si me conocieres, también a mi Padre conocieres, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo en esencia. Si creemos en Dios, creemos en Jesús. Si creemos en Jesús, creemos en el Espíritu Santo. O sea, los tres son en esencia los que dan testimonio en esta tierra de que hay salvación y de que hay un lugar que Dios ha ido a preparar para estar nosotros con Él. Dice el verso 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos al Padre. Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y ¿cómo me vienes a decir, muéstranos al Padre? Tomás le dice, muéstranos el camino. ¿Cómo podemos saber? Todavía hay gente como Felipe. Todavía hay gente como Tomás preguntando cuál es el camino, preguntando cómo se llega al cielo, preguntando qué es lo que está pasando actualmente. Si somos lectores de la palabra del Señor y si conocemos las Escrituras, nos tenemos que dar cuenta que Dios está a las puertas y que es necesario que nos afirmemos y que nos pongamos firmes, porque pronto aparecerá el príncipe de los pastores para levantar a su rebaño. Entonces, dice, ¿verdad? El verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino del Padre que mora en mí y hace las obras. Jesús le respondió a Felipe, ¿no crees que yo y el Padre soy? El Padre en mí, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace hablar esas obras. Dice el verso 11, ya para ir terminando. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, dijo el Señor Jesús. O sea, prácticamente Jesús y el Padre, ¿verdad? En esencia, pues es la misma persona. Dice el verso 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿De qué manera Jesús está diciendo? Jesús está diciendo, de cierto os digo, el que cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, cuando Cristo estaba con nosotros en esta tierra, o cuando Cristo estaba en aquel entonces con los discípulos, los milagros él los realizaba. Pero una vez que él va al Padre, entonces cada discípulo, cada apóstol, cada seguidor de Jesús tenía que hacer los milagros para que la gloria del Hijo del Hombre fuese manifestada. Y ahora que ya no estamos en el tiempo de Jesús, y ahora que ya no estamos en el tiempo de los discípulos, ya no estamos en los tiempos del apóstol Pablo, entonces el Señor Jesucristo dice, y mayores cosas que las que yo hice harán ustedes, porque yo ya no estoy con ustedes, sino que ahora estoy con el Padre. O sea, de tal manera que Dios nos ha delegado poder para sanar a los enfermos, para levantar a los muertos, para sanar todas las enfermedades. Hay que creer en Dios, y si somos creedores de Dios y ponemos por obra la palabra, entonces vamos a hacer cosas, dijo el Señor Jesús, mayores que las que Él hacía. Dice el verso 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mire qué importante. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo el Señor, ¿verdad? Yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es importante. Hay gente que primero, antes de llegar donde Jesús,
Antes de poner el problema a Jesús, primero ponen intermediarios, primero ponen personajes antes que a Jesús, cuando Jesús es número uno. Él es primero y solo a Él hay que poner. Por eso el verso 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, hay que aprender a entender que si vamos a hacer una oración, entonces la oración tiene que decir, depende de lo que usted quiera. Por ejemplo, usted tiene que decir, Dios, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús, yo te pido que por favor me hagas este milagro de esta sanidad. Lo que usted le pida, primero tiene que saber de que le está pidiendo al Padre, ¿verdad? Y que por el nombre de Jesucristo es que usted necesita hacer el milagro, porque el nombre de Jesús es poder y aún los demonios no se resisten al nombre maravilloso de Jesús, aunque por supuesto Jesús es traducido en el español, ¿no? En inglés pues es Jesus y Yahshua es, ¿verdad? En el propio lenguaje que nuestro Señor Jesucristo hablaba, ¿verdad? Entonces, y si usted se pone a pensar en Portugal y en diferentes, ¿verdad? Lenguajes que se hablan, ¿verdad? Entonces cada lenguaje tiene su nombre, pero como los demonios saben y como el diablo sabe a lo que usted se está refiriendo, entonces aún la misma tierra tiembla cuando mencionamos que el nombre de Jesús y la sangre de Él tiene poder. Entonces, como decía lo que dice el verso 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el verso 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dijo el Señor Jesús. Si algo pidieres en mi nombre, dijo el Señor Jesús, yo, dijo Él, lo haré. Porque solamente hay un camino, hay una verdad y hay una vida. Y eso se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino a este mundo para entregarse por nuestros pecados, pero lo hace suscitar prácticamente allí, prácticamente nos redimió y nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Entonces, mis amados hermanos, no es, ¿verdad?, querer quitarles mucho tiempo, pero para mí, pues el tiempo que logro estar al aire con ustedes, el tiempo que logro en estas plataformas, lo hago con mucho cariño, con mucho amor, deseándoles abundancias y ricas bendiciones y que la mano del Todopoderoso los guarde, los proteja y que los cuide. Y como dice la palabra del Señor, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Y, ¿verdad? Como siempre, quedémonos en lo más que sea posible en casa, ya que son recomendaciones de las autoridades. Así oramos a nuestro Dios y le damos gracias por la palabra que hemos oído en esta maravillosa noche. Te damos gracias, mi Dios, te damos gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú eres, deseando, Dios mío, que llegues a cada hogar, que llegues a cada necesidad, que estés en donde haya, Dios mío, las necesidades, Señor. Aquí estamos siempre dándote la gloria, esperando que seas tú el que derrames bendición sobre aquellos ancianitos, Dios mío, sobre los niños también, sobre los que están en los hospitales y los que están en las cárceles y todos también, los que estamos en cuarentena, Dios mío, también que estamos, ¿verdad? Nos guardes y que hagas bendiciones para cada uno de nosotros, que no nos dejes, que no nos desampares, porque tú eres en quien depositamos toda nuestra confianza. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi Dios. Amén y amén. Que Dios me le bendiga. Y Ernesto Morales ha estado con ustedes. Amén.